Bueno, entonces, como recordarán, habíamos hablado la clase anterior o habíamos iniciado el desarrollo del tema sobre el conformado de chapas y habíamos dicho que nos íbamos a referir a tres procesos. La clase anterior lo hicimos sobre el punzonado en sus dos variantes. Me refiero al punzonado convencional, ¿no es cierto? Que normalmente hace uso de máquinas universales como son las prensas y las herramientas de corte, las matrices, que son especialmente bueno, diseñadas y construidas para realizar esos procesos. Y después las máquinas flexibles, las punzonadoras CNC, en donde en razón que la máquina poseen eh, la capacidad bueno, de disponer de dos torretas, una que está por encima de la chapa con todos los punzones y otra que está por debajo con todas las matrices, estando lógicamente cada punzón de la torreta superior vinculado a una sola matriz de la torreta inferior. Bueno, generar una diversidad de geometrías e incluso con algunas máquinas con capacidades de hacer operaciones de embutido no muy profundo, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar a desarrollar el segundo proceso, que bueno, podemos referirnos a él como doblado, plegado o curvado. Y bueno, vamos a tratar este tema hasta, por decirlo, hasta el recreo, en donde ahí haremos un corte y luego continuaremos con embutido. Bueno, entonces en referencia a los procesos de doblado de chapa, podemos decir que es un proceso por el cual una chapa, una barra o un tubo, cuando hablamos de barra, hablamos de un producto que tiene una sección maciza, ¿no? Por ejemplo, puede ser una barra de sección cuadrada, una barra de sección redonda. Es decir, de nuevo, un proceso por el cual una chapa, una barra o un tubo son transformados en una parte curva. El proceso de doblado se produce mediante la aplicación de un estado de cargas que se debe a un momento de flexión o momento flector. Que bueno, concretamente el tema de flexión es es una de las unidades, uno de los contenidos de la materia de resistencia de materiales, ¿no es cierto? Entonces, se aplica un momento de flexión en una zona muy localizada del material que se quiere plegar y se obtiene la pieza, bueno, doblada o plegada, como decíamos. La pieza al doblar queda sometida a esfuerzos variables. Ahora vamos a ver por qué el tema de esfuerzos variables. En la zona del material que sufre una deformación que, bueno, valga la redundancia, como lo comentábamos antes, es altamente localizada. Después vamos a ver cómo es el perfil de tensiones. Y bueno, este proceso tiene la particularidad que la mayor parte de la pieza acompaña el cambio de forma, pero sin experimentar deformación alguna, porque la deformación ocurre en una zona muy concentrada. Los esfuerzos que va a sufrir la zona que se deforma son de tracción en las fibras externas y de compresión en las fibras internas. Entonces acá tenemos un esquema en donde básicamente, bueno, este es el contorno del material que nosotros queremos plegar. Nosotros lo vamos a hacer mediante un punzón que va a generar este radio R sub B del lado interior. Entonces, decíamos que aplicamos un momento de flexión. Ese momento de flexión va a generar este estado de tensión, tal que el estado de tensión, pasando por un cero, que corresponde a la ubicación de la línea neutra, es decir, la línea neutra es una fibra del material
en la zona donde se produce el plegado, en donde no hay alargamiento ni positivo ni negativo. Ahora, hacia el interior, o sea, yendo de la línea neutra hacia el centro del radio, vamos a tener tensiones de compresión, y desde la línea neutra hacia la superficie exterior del material que estamos plegando, vamos a tener tracción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente, como si nosotros queremos que la deformación persista, tenemos que generar una deformación plástica, es decir, tenemos que someter al material a valores de tensiones que superen el límite de fluencia, ¿no es cierto? En la medida de cuánto nos excedamos nosotros sobre ese exceso, podríamos llegar a ocasionar algún problema en la zona donde el material se encuentra traccionado, ¿no? Que es donde mayor riesgo de rotura hay. Siempre los mayores riesgos están asociados a las tensiones de tracción. Y bueno, y después vamos a ver que como nosotros conocemos el hecho físico de la constancia de volumen en los procesos de conformado plástico, vamos a ver qué sucede con la forma de la sección, dado que en una zona tenemos compresión y en otra tenemos tracción, ¿no? Cómo eso se va a manifestar en un cambio geométrico de esa zona. Bueno, en el doblado, evidentemente, un aspecto o una variable muy importante es el radio de doblado, que lo vamos a designar como R sub I, y ese radio de doblado es el radio de curvatura sobre la superficie interior. Bueno, acá se hace una diferencia y se habla que para doblados por debajo del límite elástico, la deformación pasa por cero en la mitad del espesor de la chapa. Decíamos que se habla de deformación pasante por cero y nos referimos a esas fibras como línea neutra, eje neutro, es decir, una zona de la sección afectada por la deformación en donde no tenemos deformación. En relación al doblado plástico, que es el que a nosotros nos interesa y en el cual evidentemente lo que va a ocurrir es que durante el proceso se va a generar un estado de tensión tal que ese perfil de tensión que veíamos anteriormente, en una zona del espesor vamos a superar la tensión de fluencia, el eje neutro se desplaza siempre hacia la superficie interna de la pieza a medida que la flexión avanza, ¿no es cierto? Y bueno, como la deformación plástica es proporcional a la distancia al eje neutro, las fibras externas están cada vez más deformadas. ¿Qué quiere decir esa idea? Estamos diciendo que si nosotros aplicamos una mayor deformación plástica, la posición del eje neutro se acerca cada vez más hacia la de la superficie interior. Como contrapartida, lo que va a ocurrir es que el efecto de tracción sobre la zona externa va a ser cada vez más sostenido, más importante. Entonces, una fibra ubicada en la parte externa del espesor, nuevamente lo decimos, va a estar traccionada y entonces lo que va a ocurrir es que tendrá que suceder esto con una disminución en el espesor de la pieza doblada, desde la línea neutra hacia la superficie exterior. ¿Por qué? Porque tenemos que conservar la constancia de volumen. Cuanto menor sea el radio de curvatura, mayor será la disminución del espesor durante el doblado, por cuanto el doblado es más abrupto. Por eso se habla de determinados valores de radios mínimos
a aplicar en la curvatura durante estos procesos. ¿Se oye bien? Sí, profe, vamos bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, como consecuencia de lo que decíamos, en el doblado tenemos que evitar los cantos vivos, ¿no? Porque el canto vivo lo que va a producir es una tracción muy fuerte en la superficie externa, con lo cual se corre el riesgo de generar la rotura de esas fibras. Y entonces decíamos que se aconsejan fijar los radios como mínimo con valores iguales o mayores al espesor de la chapa. ¿Eso para qué? Para no estirar excesivamente la superficie exterior y garantizar un doblado sin rotura. Entonces estos radios se los considera habitualmente como 1 a 2 veces el espesor de la chapa para materiales dúctiles que tienen un mejor comportamiento frente a la deformación plástica y radios de 3 a 4 veces para materiales más duros. Bueno, en los procesos de doblado aparece un efecto que, bueno, lo vamos a conversar un poquito más adelante, que es la recuperación elástica una vez que se retira la carga, que esa recuperación lo que va a ser el resultado de que va a ocurrir en mayor medida conforme aumente la dureza del material. La recuperación elástica va a significar que si yo al material lo doblé 90 grados, cuando yo retire el punzón, lo que va a suceder es que el material se va a tender a abrir y ese ángulo no va a quedar en 90 grados, sino que posiblemente va a quedar en 92, 93, 94 grados, ¿no es cierto? Eso dependerá, bueno, de varios factores que ya vamos a analizar. Pero evidentemente uno de los factores que va a influir es la dureza del material. Bueno, acá en este esquema tenemos indicado lo que sería el espesor de la chapa. En esta imagen está con T mayúscula. La posición de la fibra neutra respecto del radio interior o de la superficie interior está indicado con T minúscula. En la zona donde se produce el doblado, concretamente, que es esta que está coloreada acá, la zona interior, es decir, desde la línea neutra hacia la superficie interna, ahí vamos a tener compresión, en la exterior vamos a tener tracción, según lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Decimos que el cambio de forma debiera producirse sin provocar una variación apreciable del espesor. Ahora, esto solamente se puede controlar si se hace una correcta selección del radio de doblado, es decir, esta variable R o R sub I, como lo venimos mencionando, ¿no? También va a afectar, digamos, lo que sea el ancho del material que nosotros querramos doblar, ¿no es cierto? El ancho podríamos llamarle W. Entonces, las tensiones de tracción van a reducir el espesor de la chapa, eso va a suceder en la zona exterior. Las de compresión la van a incrementar, eso va a suceder en la zona interior. Más que incrementar el espesor, lo que va a suceder es que va a aumentar el ancho. Y bueno, esto se va a ver muy bien reflejado en el caso de realizar el doblado de una barra de sección cuadrada, en donde la distorsión que va a ocurrir sobre la sección transversal es realmente muy importante. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos una barra que es de 9,5 milímetros de lado, una barra de sección cuadrada. A esa barra de sección cuadrada le generamos
un doblado a 90 grados y como resultado del doblado, la sección en esa zona, en el corte AA, o sea, la sección AA, se va a ver transformado en esta forma que tenemos aquí abajo, ¿no es cierto? En donde en la zona interior los 9,5 milímetros se transformaron en 12,7 y en la zona exterior se redujeron a 9,14. Bueno, esa diferencia tan significativa está dada por el estado de tensión y por la posición de la línea neutra, que decíamos que la línea neutra se tiende a ubicar en la flexión plástica, se tiende a aproximar a lo que sería el radio interior, el radio de curvatura interior, ¿no? Entonces, los límites de doblado concretamente se fijan en razón de que el material se puede romper por tracción, en el caso de que nosotros realicemos una operación demasiado severa. Y entonces, ¿qué entendemos por severidad de la operación de doblado? La severidad se la suele expresar de dos maneras, en función del radio mínimo de doblado, y el radio mínimo nos estamos refiriendo siempre en relación al radio interior, es decir, a la superficie que entra en contacto con el punzón de doblado, o de manera más general, la severidad la podemos relacionar a la relación, valga la redundancia, entre el radio mínimo y el espesor. El radio mínimo, comentábamos antes que se suele especificar como múltiplos del espesor del material, y en el caso de materiales muy dúctiles, el valor mínimo aceptable es de 0,8 milímetros para prevenir daños. A medida que uno va trabajando con materiales, con chapas de aleaciones de alta resistencia, ese radio mínimo de doblado debiera alcanzar por lo menos valores de 5 veces el espesor de la chapa. Por supuesto que no se trata de un parámetro preciso para cada material, porque evidentemente también va a estar afectado por la geometría de la operación, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos generar distintas geometrías a través de estos procesos de doblado y esas diferencias geométricas en el proceso también van a producir una influencia sobre esta cuestión que estamos conversando, tratando, ¿no? Bueno, acá podemos observar en algunas chapas de material realmente muy grueso la aparición de, en el caso de la imagen que está arriba, es una, no digo una fractura total, pero es una fisura muy profunda y que abarca todo el ancho del material doblado. En el caso de las imágenes que tenemos abajo, bueno, son fisuras que no alcanzan toda la longitud, todo el ancho del material que plegamos. La de la izquierda que llega prácticamente hasta el centro y bueno, la derecha no tan profunda, ¿no? Pero bueno, una cuestión que habitualmente quizás no se tiene en cuenta es cómo se dispone la chapa en relación a la matriz de plegado concretamente, ¿no es cierto? Acá se ve claramente dos disposiciones, la de la izquierda, en donde la dirección de laminación de la chapa está paralela a lo que sería la generatriz del punzón, y entonces evidentemente que ahí es más factible la aparición de grietas, y en la imagen de la derecha, porque bueno, sabemos que todas las chapas presentan una anisotropía, lógicamente,
por eso sus propiedades mecánicas son de un determinado valor en la dirección de laminación y a 90 grados son menores, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso de la imagen de la derecha, ahí tenemos una disposición en donde lo que sería la dirección de laminación se encuentra perpendicular a lo que sería la arista del punzón y bueno, sería una manera que nosotros tendríamos en alguna medida de limitar estas posibilidades de falla del material durante el proceso de doblado a partir de cómo disponemos el material a conformar en relación al punzón que va a ser el trabajo de conformación de doblado, ¿no? O sea, sería una manera de actuar a través del material. Hay otra manera de actuar que sería a través de la geometría, principalmente dada por el radio del punzón, ese radio interior que decíamos antes, ¿no? Bueno, uno de los trabajos uno de los trabajos importantes alrededor del plegado de la chapa tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros tenemos un plano de una pieza, que esa pieza se va a obtener a partir de un proceso o una serie de procesos de doblado, nosotros tenemos que ser capaces de establecer lo que sería el largo del material inicial antes de ser plegado, ¿no es cierto? Entonces, para poder establecer esa longitud, evidentemente que vamos a tener que trabajar a partir de lo que hablábamos en relación a la línea neutra. ¿Por qué? Porque en la línea neutra, decíamos, las fibras que pertenecen a ella no van a sufrir deformaciones durante la flexión. Y bueno, volviendo a lo que comentábamos durante el plegado y más que nada con la distorsión de la sección, el ancho de la chapa, acá estábamos hablando, cuando decimos chapa, estamos hablando de un elemento plano que tiene dos dimensiones importantes y uno menor, ¿no es cierto? Entonces, si el ancho de la chapa es importante en relación al espesor y excede el valor de 8, normalmente el espesor durante el proceso de plegado, eh, acá lo decimos de manera muy terminante, muy tajante, como que no se modificará, en realidad habría que decir que se va a modificar de forma poco significativa, ¿no? Entonces, bueno, yendo a la cuestión del desarrollo, que es decir, el desarrollo sería la longitud. Daniel, perdón. Sí, B larga es el radio mínimo en discúlpame. la fórmula anterior, que dice B larga sobre H es mayor o igual a 8. Sí. B larga es el radio mínimo. No, no, B larga es el ancho de la chapa, Alberto. A ver, Ah, esto sería, mira. ancho sobre. Entonces, ancho sobre espesor de chapa, H es espesor. Sí, Ah, ok. sí, discúlpame porque yo sé por qué me preguntás, No. porque no tengo una homogeneidad de la designación de las variables en todas las transparencias, porque he capturado alguna imagen de internet y entonces yo en otra transparencia les dije que el espesor de la chapa era T mayúscula y acá lo pongo como H, ¿no? Lo que Claro, pasa, pero además porque antes habías dicho que cuando esta relación entre el radio mínimo y espesor era menos severa, cambiaba menos el ancho de la chapa a doblar, sí, o sí, el bueno, ancho de la barra a doblar. sí, sí, pero Entonces, por eso eso, era el radio, Alberto. claro, con el radio mínimo hablaba. Por Por eso, eso por eso. pensé que B larga era el radio mínimo, No, pero no, bueno, a no. ver, Esto es el ancho, eh, ¿no? O ancho sea, de chapa. concretamente lo que estamos diciendo ahí es que si vos tenés una chapa cuyo ancho es mayor a 8 veces el espesor,
cuando vos la plegás prácticamente no tenés distorsión en el espesor en la zona del plegado. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Perfecto. Lo que dice esa expresión, va. Maravilloso. Bueno. Bueno, entonces lo que les decía que un trabajo, digamos, muy importante en relación al conformado de piezas plegadas tiene que ver con establecer el largo del desarrollo, se habla, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, quiero fabricar esta pieza, es decir, voy a trabajar con una chapa de espesor H, ¿no es cierto? Quiero que esa chapa, quiero producirle a esa chapa a una longitud A de uno de sus extremos un plegado en donde el radio interno sea R sub I y acá me quede un ángulo a 90 grados y la otra longitud que me falta para completar la pieza me quede de una longitud igual a B milímetros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué largo de chapa tengo que partir para poder obtener una pieza con esas dimensiones? ¿Correcto? Entonces lo que se hace es trabajar con la longitud de la línea neutra, porque es la línea que no se deforma. Entonces, la longitud total del desarrollo va a ser igual a A más B, porque acá no tenemos ninguna deformación plástica, más la longitud de la línea neutra en esta zona, en la zona del plegado, ¿no es cierto? O sea, esta longitud. Entonces, fíjense que la longitud de la línea neutra en ese arco va a ser igual al ángulo, 90 grados, por el radio interior, que es esta longitud, más el valor de Y, que concretamente es la posición de la fibra neutra respecto de la superficie interior. ¿Correcto? Entonces, cuando yo sumo los tres valores, A más B más alfa, paréntesis, por RI más Y, ahí tengo el largo del desarrollo. ¿Me siguen? Sí, sí. Yo pensé que ibas a decir que era pi por radio sobre 4 era la circunferencia y listo. Pero no. No, pero ahora vamos a ver que hay un temita, ¿no? Que hay que resolver acá. Acá fíjense, es algo, digamos, muy similar al caso anterior, un poco más desarrollado. Acá tenemos de nuevo una pieza, digamos, ya terminada, en donde queremos generar un ángulo de 90 grados entre sus dos extremos, en donde uno de sus extremos tiene una longitud A, el otro tiene una longitud B, y bueno, después tenemos la zona afectada por el plegado, ¿no? La zona afectada por el plegado, respecto de la superficie interior, tenemos el radio interior, más la posición de la fibra neutra, ¿sí? El valor de Y, la distancia que hay entre la posición de la fibra neutra respecto del radio interior. Entonces, la longitud total del desarrollo, que está indicada acá, va a ser la suma de A más B. Como en este caso el ángulo es de 90 grados, será pi sobre 2, ¿no es cierto? En radianes son equivale a 90 grados. Y esto multiplicado por RI más y eso es lo que me da la longitud de este arco. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Hay alguna variable que no conozcamos? Y. Claro, Y no sabemos dónde. ¿Cuánto vale Y? ¿Dónde está ubicada la fibra neutra? Eso no lo sabemos. Ese es el problema que hay. Porque bueno, sí, desde el punto de vista
geométrico y analítico está todo bien, pero ¿dónde está ubicado Y? Eso es lo que nosotros no sabemos. ¿Qué se hace para determinar la ubicación de la fibra neutra? Se hace un ensayo práctico. Un ensayo práctico como el que, por ejemplo, está indicado en esta transparencia. Se parte de, este es un ejemplo, ¿no? Como podría ser cualquier otro, un ejemplo muy sencillo. Se parte de un trozo de chapa que tiene una longitud total de 76 milímetros y esa chapa es de 3 milímetros de espesor. A esa chapa se le hace un proceso de doblado para tratar de obtener una geometría como la de la figura, y a partir de haber obtenido esa geometría se miden los valores de A, que resulta ser de 19 milímetros, de B, que resulta ser de 31,2 milímetros, y de el radio interior, que resulta ser de 15 milímetros. Eso lo podríamos hacer perfectamente, por ejemplo, si llevamos la muestra doblada a un proyector de perfiles, por ejemplo. Bueno, Fiamma conoce el instrumento porque en el centro donde ella trabaja, en el INTI, tienen un proyector de perfiles. Se podría hacer perfectamente estas mediciones, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos esos datos, fíjense que a través de la misma ecuación 1, lo que hacemos es despejar el valor de Y y construir, lo digo entre como comillas, construir una ecuación que nos describa la posición de la fibra neutra, de la línea neutra, es decir, el valor de Y en función de estas variables del proceso de doblado, de estas variables que son todas variables geométricas. Entonces, para el caso de este ensayo práctico, el valor de Y resulta ser, si uno aplica la fórmula número 2, de 1,434 milímetros. Si hacemos la relación entre el espesor entre Y y el espesor de la chapa, que era de 3 milímetros, eso nos da 0,478. ¿Sí? Es decir, que está muy cerca de la mitad del espesor, la ubicación de la fibra neutra, porque la mitad del espesor sería que esa relación nos hubiese dado 0,5, ¿correcto? Y nos dio Claro. 0,478. Entonces, lo que va a ocurrir es que en la bibliografía nos van a presentar tablas con valores obtenidos en forma experimental que nos ayuden para conocer cuál es la ubicación de la fibra neutra. ¿Para qué? Para que seamos capaces de determinar el largo del desarrollo que necesitamos para producir una pieza que puede presentar una cantidad de doblados en una misma pieza. Después lo vamos a ver en un video. Y en donde los valores de Y, como en la tabla que tenemos acá, nos la van a expresar en función de la relación entre el radio interior y el espesor de la chapa. Acá lo que se observa es que a medida que la relación entre el radio interior y el espesor de la chapa va en aumento, podríamos pensar, por ejemplo, en un espesor fijo y en hacer doblados con mayor radio, la posición de la fibra neutra cada vez se parece más a estar ubicada a la mitad del espesor de la chapa. Y para relaciones pequeñas de RI sobre H, podríamos considerar sin mayor error que la posición de la fibra neutra se encuentra aproximadamente
siempre hacia el lado de la superficie interior a 1/3 del espesor de la chapa. Eso sí lo queremos generalizar, ¿no? Así que bueno, esta sería la manera, el método práctico para establecer, para determinar la posición de la fibra neutra, ¿no? Bueno, habíamos hecho una mínima mención de la recuperación elástica, diciendo que había una relación entre la recuperación elástica y la dureza del material que queríamos conformar. La recuperación elástica es un cambio dimensional, concretamente, o por decirlo mejor, es un cambio angular que se va a traducir en un cambio dimensional, lógicamente, en la pieza conformada después que la pieza abandona el herramental. Yo diría que más que abandona el herramental, una vez que vos retirás el punzón, es como que ya el material posee, bueno, modifica su forma en función de su recuperación elástica, ¿no es cierto? Entonces, con relación a la recuperación elástica, nosotros podemos visualizar dos tipos de influencia. Tenemos la influencia del material, en donde la primera idea es que cuanto mayor sea el valor de Y, mayor va a ser el ángulo de recuperación elástica. O sea, si nosotros tenemos un diagrama de tensión-deformación, discúlpenme, pero bueno, esto sería la zona lineal. Después tenemos la zona plástica, ¿no es cierto? Cuanto mayor sea el valor de Y, cuanto más alto esté este punto, ¿qué va a pasar? La deformación elástica asociada a ese punto va a estar más hacia la derecha. Si está más hacia la derecha, evidentemente, cuanto mayor sea el límite de fluencia, mayor va a ser la recuperación elástica. A menor módulo de elasticidad, si nosotros tuviéramos otro material, por ejemplo, si tuviéramos otro material en donde tenemos un menor módulo elástico, y bueno, evidentemente este punto nuevamente se me va a correr más hacia la derecha, y al correr más hacia la derecha vamos a tener un mayor ángulo de recuperación. Y después está la influencia de la geometría del doblado, en donde a mayor radio interno vamos a tener un mayor ángulo de recuperación, y a un menor espesor de la chapa vamos a tener un mayor ángulo de recuperación elástica. Estas dos variables las podemos juntar en una sola, porque antes nos habíamos referido a la relación entre el radio y el espesor, diciendo que a medida que crece la relación entre R y H, mayor va a ser el ángulo de recuperación elástica, ¿no? Y bueno, la recuperación elástica en realidad es un aspecto que en alguna medida podemos decir que preocupa a los estampadores de piezas, porque, bueno, le generan una modificación, le generan una distorsión en la pieza que requieren conformar bajo un plano de fabricación. Entonces, bueno, hay que tomar medidas para tratar de alcanzar la pieza con la forma, con la geometría, con las dimensiones que aparecen en el plano de fabricación. Bueno, acá simplemente unas imágenes que nos muestran
de izquierda a derecha, acá es previo a la aplicación del punzón, que sería este punzón que tiene este radio tan importante. Acá se está produciendo, digamos, se está iniciando el proceso de doblado. Acá el punzón en realidad ya produjo totalmente el doblado y acá cuando el punzón se retiró, bueno, el material generó esa recuperación elástica de manera tal que lo que acá eran 90 grados, en la imagen de la derecha es un valor mayor a 90 grados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las técnicas para compensar la recuperación elástica? Bueno, una de las técnicas es el sobredoblado, es decir, doblar por demás. Entonces, si nosotros conocemos la recuperación elástica de un determinado material, la podemos compensar mediante un sobredoblado, como decíamos. Si nosotros sabemos que el material se nos va a recuperar 2 grados o 3 grados, tendremos que producir un doblado mayor en esa misma cantidad. Este primer proceso de trabajar con un sobredoblado es la forma más sencilla y en la que en realidad no se impone ninguna presión de compresión, como vamos a ver que hay otros métodos en la dirección del espesor de la chapa. O sea, sería simplemente una técnica geométrica, por denominarlo de alguna manera. Entonces lo que haríamos es darle al punzón o a la matriz, en este caso se lo estamos dando al punzón, en este caso se lo estamos dando a la matriz, le tenemos que dar un ángulo en donde al valor de alfa le tendremos que restar lo que sería el ángulo de recuperación elástica. Podemos utilizar como referencias para ello los valores que tenemos en la tabla siguiente, que son valores obtenidos en forma práctica, en donde esos valores están dados para cada uno de los materiales, también en función del espesor de chapa y del radio interno. Muchas veces, si tenemos la suerte de disponer en nuestro taller de plegado de una máquina de control numérico, podemos trabajar este aspecto en realidad experimentando con lo que se conoce una técnica que es la de doblado al aire, que después la vamos a comentar. Bueno, esta es la tabla a la cual me refería, en donde hacia la izquierda tenemos distintos tipos de materiales a doblar. Luego acá tenemos en dos columnas lo que sería el espesor de la chapa, distintos rangos de espesores de chapa y también lo que serían los radios de doblado, concretamente, ¿no? Radios de doblado expresados en función del espesor de la chapa, el valor H, ¿no? Por eso acá dice un radio menor que el espesor, un radio entre 1 vez a 5 veces el espesor o mayor a 5 veces el espesor, que eso estaba dado en función de la resistencia del material. Y bueno, allí tenemos los distintos ángulos de sobredoblado que son los que tendríamos que aplicar concretamente, ¿no? Bueno, vamos a ver este video que está asociado al doblado al aire, que se denomina en inglés airbending. Doblar al aire significa no llevar al material a tener contacto con la matriz. Entonces lo que se hace es regular la carrera del punzón y bueno, a través de distintas experiencias prácticas, uno conoce cuál es el ángulo teórico que debería resultar sobre la pieza plegada
y después puede medir el valor real y bueno, ir sacando una curva de comportamiento del material, porque acá estamos trabajando siempre con un mismo tipo de acero y un mismo espesor, y en función de eso hacer el ajuste necesario a la carrera para obtener el ángulo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Pero claro, en este caso necesitamos tener una máquina de control numérico que nos permita tener un control sobre la carrera del punzón. Me refiero a un control eh, tal que conozcamos la posición de la punta del punzón hacia donde lo hemos llevado en cada caso, ¿no? ¿Se puede ver de nuevo el video? Sí, cómo no. Ahí, por ejemplo, el punzón y la matriz deben tener del orden de unos 60 grados, ¿no? Fíjense que ahí ese es el mayor de los plegados en términos del ángulo. Se ve que el material se recupera, ni bien el punzón se retrasa, se retrocede o se levanta, el material como que vuelve elásticamente. Se ve en todos Sí, los igual. casos, ¿no? Sí, eso era lo que El quería ver. efecto que querías ver. Sí, tremendo. Y bueno, ahí a la derecha tiene como un tope, ¿no? Ahí también, en todos los casos tenemos una recuperación elástica. Entonces, bueno, a través de disponer una máquina de estas características, uno se podría hacer una suerte de curva de calibración. ¿Para qué? Para darle una carrera mayor para obtener el ángulo correcto que nosotros queremos para nuestra pieza. Ese sería un poco el efecto buscado, ¿no? Y entonces decíamos que teníamos estas técnicas que son geométricas con otras eh, que nos permiten eliminar la recuperación elástica a través de trabajar con el punzón hacia el final de la carrera. Entonces podemos hacerlo esto de dos maneras diferentes. En un caso lo que podemos hacer es sujetar los extremos de la chapa y el final de la carrera del punzón lo que va a hacer es involucrar el estirado de la misma, es decir, yo estoy como incrementando la zona deformada plásticamente. O si no, y ese sería el caso B, que posiblemente es más sencillo de ver en relación a las imágenes que tenemos acá disponibles, que sería hacer que el extremo del punzón, vamos a marcarlo acá, por ejemplo, tenga esta geometría de manera tal de hacer comprimir en esta zona al material de la chapa por medio de una suerte de penetración del punzón sobre la chapa y que a través de esa compresión plástica que ocurre en todo el espesor de la misma, limitemos la recuperación elástica, ¿no? Con este tipo de solución hay que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo de que la prensa se trabe, ¿no es cierto? O sea, si nosotros nos excedemos con la carrera que le damos al punzón, más allá de que en el medio hay un material que se deforma plásticamente, nosotros ya sabemos que si hay algo que es muy difícil de deformar, es un material metálico muy fino, ¿no? Con lo cual eso significa que la carga aumenta de una manera muy significativa y eso nos podría provocar algún tipo de rotura en la matriz, en el punzón o en la máquina, ¿no? Bueno, un poco asociado a lo que comentábamos de estirar el material para luego deformarlo y que ese material
doblado conserve su geometría de doblado, lo podemos visualizar en este proceso que se denomina de stretch bending. Es una máquina hidráulica que tiene dos boquillas que toman el extremo del material a conformar, o sea, ambos extremos del material a conformar. Y bueno, ahí la vamos a visualizar a la máquina cómo trabaja, que estira y va curvando el material contra una matriz. La matriz se encuentra en esta zona, ¿no? Y el material, bueno, está dispuesto, tomado en esta boquilla, y bueno, va de una boquilla a la otra. Entonces, mientras lo estamos doblando, la máquina lo está traccionando. Por eso acá tiene unos sistemas acoplados a unos servomotores con una reducción, que a partir de estos tornillos y tuerca, bueno, traccionan el material, ¿no? Entonces a este proceso se lo... Sí. ¿Y qué pasa con la sección del material en la zona de doblado? Y se va a deformar un poco. ¿Va a bajar mucho? Y bueno, porque el dependerá... material de al lado viene. Sí, lógico, sí, sí. Vos fijate que ahí es en realidad muy severo, ¿no? Yo la verdad que no recuerdo, Alberto, si nos muestran ahora el producto terminado, pero sí, uno evidentemente cuanto mayor sea esa curvatura, uno imagina que vamos a tener una sección más deformada, lógicamente, ¿no? Claro, y tampoco hay más riesgo de fisura también, o sea, habría que cambiar los cálculos de esta manera. Viste para que que no el fisure. radio era un radio de curvatura enorme, ¿no? Era muy grande, ¿no? Sí. Sí. Ay, ahí se cortó justo el video, porque lo que iban a hacer era concretamente presentar contra una plantilla la pieza doblada, ¿viste? Sí, sí, pero era grande, es cierto. Capaz que no está pensado, no está pensada la técnica para estos radios. Es muy probable, ¿eh? Sí, sí. Yo este tipo de máquina, ¿sabés dónde la observé? En una oportunidad fuimos a una empresa que era proveedora de Volkswagen y que le fabricaba, ¿vieron el vehículo Suram que se hacía acá en Argentina? La Suram llevaba en el techo dos piezas de aluminio que hacen las veces de portaequipaje. Y esas dos Sí, piezas estaban conformadas por stretch bending. Estaban hechas en una máquina de este tipo. Sí. ¿para qué? Pero bueno. Y bueno, el problema que tenés, Alberto, es que si vos le querés imprimir muy poca deformación al material, eh, es más difícil que te conserve la forma. Por eso el tema de traccionarlo y torcerlo, ¿no? Y doblarlo. Ah, claro. ¿Me Está entendés? Porque bien. si vos, suponete que vos tenés un radio, vamos a pensarlo en una situación extrema, un radio infinito, ¿no es cierto? Y Sí, un radio un poquito menos que infinito. Ese vos lo doblás, lo soltás y se va a enderezar el material. Cuanto sí, más lo curves, bueno, mayor posibilidad tenés vos de que ese material conserve una forma curva, ¿no? sí, sí. Entonces, como estas piezas de portaequipaje tienen radios muy grandes, vos necesitas traccionar al perfil para que ese perfil plastifique y vos lo dobles y te quede con esa forma. Muy bien.
Bueno, bueno, quizás, yo no sé si es a destiempo, pero acá, después de todo lo que venimos conversando, hay un esquema de una matriz de doblado, como las que se utilizan, este tipo de matrices en general en las prensas. Nosotros podemos doblar en prensas o podemos doblar en máquinas específicas de plegado que se llaman plegadoras, ¿no es cierto? Que después vamos a ver un video en relación a este tipo de máquinas. En el caso de este conjunto de la parte de arriba es el punzón, porque bueno, en todas estas operaciones nosotros tenemos un punzón que haría las veces de macho y una matriz que hace las veces de hembra, ¿no es cierto? Tenemos el punzón que va a estar asociado al desplazamiento vertical de la máquina y siempre vamos a tener la matriz fijada a la mesa de la máquina que fija. Entre ambos, con el punzón en su posición superior, vamos a interponer la chapa plana, ¿no es cierto? Que acá está en negro porque ya el proceso de doblado fue provocado. Y acá tenemos estos topes D porque la chapa, concretamente, para poder posicionarla y que quede centrada respecto de la posición del punzón, bueno, va a ir de punta a punta, ¿no es cierto? De acá hasta acá. Eso en el estadio inicial. O sea, uno posiciona la chapa ahí, lo que sería el blank, luego le da el accionamiento a la máquina, el punzón baja, produce la deformación plástica y bueno, después se retira la pieza y se repite el proceso. Respecto de los métodos de doblado, quizás el doblado en estampa en B, como el que está acá a la izquierda, y el doblado en voladizo, como el que está a la derecha, son los más representativos. El problema, yo ya se los comentaba anteriormente, con las estampas en B, tienen que ver con no producir una sobrecarga en la máquina, ¿no es cierto? En las prensas mecánicas. Después lo vamos a detallar esa cuestión. En el doblado en voladizo ese problema no existe porque el punzón, digamos, puede trabajar de manera pasante. El punzón no se va a encontrar con la matriz porque en realidad, como, bueno, como lo dice su definición, estamos haciendo un trabajo en voladizo, estamos doblando el extremo de una chapa, ¿no? Entonces, yendo a las máquinas, decíamos que nosotros podíamos hacer los procesos de doblado en prensas. Las prensas pueden ser, por ejemplo, las prensas de los balancines, como estuvimos viendo para las operaciones de punzonado. Podría ser una prensa hidráulica perfectamente. Eh, Nosotros en mecánica hay un grupo eh, de compañeros que trabajan en lo que es la certificación de soldadores y bueno, una de las evaluaciones que se le hacen a las soldaduras que producen los soldadores para eh, certificar sus capacidades, un ensayo que se les realiza es un ensayo de doblado. O sea, el soldador no solamente tiene que tener la capacidad de hacer una soldadura que se vea bien a la vista, sino que esa soldadura no tiene que tener, no tiene que haber producido fisuras, no tiene que haber producido defectos, tiene que ser tal que cuando se la somete la porción soldado a un ensayo de doblado, bajo una determinada norma, que eso dará un determinado ángulo de doblado, esa soldadura no se tiene que romper. Entonces, bueno, esos ensayos en el INTI se hacen con una prensa hidráulica, eso era donde apuntaba, donde quería ir. Ahora, en la industria tenemos las prensas que se denominan de cortina, que yo me imagino que el nombre de cortina tiene que ver con que
el aspecto de la máquina es como si se tratara de una cortina o una persiana de una casa. ¿A qué asociamos una cortina? A algo que es muy, muy ancho, por decirlo de alguna manera, y muy angosto. Concretamente, las matrices de doblado suelen ser matrices y punzones, perdón, suelen ser muy largos y muy finos, ¿no es cierto? Entonces, por eso a las máquinas se las suele denominar de esta forma. En las prensas de cortina se usan herramientas sencillas desde el punto de vista geométrico para conformar piezas complejas por medio del doblado realizado en forma repetida de una chapa que puede tener longitudes importantes. Hay máquinas que suelen tener 6 metros de longitud, ¿no es cierto? Es decir, que son capaces de plegar chapas de esos largos. La principal ventaja de estas máquinas de cortina, como se las denomina, es que pueden generar una gran variedad de piezas con un número limitado de herramientas. Y eso significa que son máquinas flexibles, significa que son máquinas económicas para ser usadas en la producción. Y acá hay que distinguir que existen dos tipos de máquinas, las que son mecánicas de las hidráulicas. Daniel, ¿Sí? ¿puedo hacer un comentario con respecto a estas máquinas? Se pueden hacer caños con estas máquinas. ¿Se pueden? Claro, Hacer claro. caños. Sí, sí, lógico. En Conuar se hacen caños para las centrales nucleares, los caños se hacen en una plegadora así, en una dobladora de cortina, Ah, mira. ¿Y de qué tiene largos son esos caños? de 6 metros. Ah, mira. Tiene la herramienta, tiene el soporte de la herramienta, se desmonta. Cuando queda el caño terminado, la herramienta te queda atrapada dentro del caño. Claro. Entonces se desmonta de un lado y el caño sale para el costado, como desenfundando la herramienta. Y después se termina haciendo la unión que por soldadura. Sí, por una soldadura. Ajá. Sí, sí. Sí, es una maravilla. Bueno, acá tenemos una plegadora hidráulica en donde yo les presento las características técnicas principales de estas máquinas. Fíjense que en cuanto a largo útil de mesa se refiere a esta longitud, ¿no es cierto? O sea, la verdad que no me gusta nada que me salgan tan mal estas líneas, pero bueno. Tenemos máquinas que van desde 3.000 a 6.000 milímetros. El ancho de la mesa se refiere a la profundidad que puede tener esa mesa, que es donde se apoya en la inferior la matriz, entre 120 a 250 milímetros. La luz entre los montantes son estas estructuras que se ven acá, estas columnas que están acá. Fíjense que, bueno, ya son un poco más reducidos, ¿no? Es decir, que si yo tengo que meter la chapa hacia el interior, por alguna razón, bueno, ya la chapa, si la máquina es de 3.000, la distancia entre montantes es de 2.500, la chapa no va a poder superar esa longitud. Las fuerzas máximas que pueden aplicar estas máquinas van de 50 a 600 toneladas y las capacidades de plegado se suelen expresar en función de lo que sería la relación de espesor y longitud de la chapa, pudiendo, por ejemplo, para estas de 50 a 600 toneladas, ir de entre 2,5 y 3.000 milímetros de longitud a 13 milímetros de espesor por 6.000 milímetros de longitud concretamente, ¿no? La ventaja que nosotros tenemos con las prensas hidráulicas es que estas máquinas no se sobrecargan. Y en todo caso, si se sobrecargan, bueno, llegado ese punto de sobrecarga, la máquina no va a seguir empujando y el proceso se le va a poder dar inversión sin haber ocasionado ningún inconveniente en la máquina. Por el contrario, si tenemos una prensa mecánica,
en la prensa mecánica, lo que sería el desplazamiento del punzón se va a producir mediante un sistema de biela manivela, de manera tal que si por alguna razón nosotros le damos una mala regulación a la carrera del punzón respecto del fondo de la matriz y el espesor de chapa que estemos trabajando, este tipo de máquinas se pueden bloquear, y cuando se bloquean la estamos sobrecargando, y cuando estas máquinas se sobrecargan y evidentemente alguna cosa a la máquina le va a pasar. Normalmente lo más débil suelen ser los punzones, ¿no? O sea, en orden de debilidad tendríamos punzones, matrices y después la máquina. Pero bueno, hay que ser más cuidadoso con lo que se denomina el setup o la puesta a punto de la máquina para trabajar con las prensas de cigüeñal, como es este caso. Y bueno, de nuevo, estas máquinas tienen características técnicas propias, con valores admisibles como los que están indicados acá en relación a los largos de mesa, las luces entre montantes, los tonelajes, los espesores máximos que se pueden trabajar, y bueno, y otras características que tienen que ver con los recorridos y los golpes por minuto, ¿no? Que dan una idea de la productividad. Bueno, vamos a ver un video de una prensa de cortina de un fabricante alemán, que es esta empresa Boscher. Y bueno, vamos a ver un poco las capacidades de esta máquina, que a pesar de que es una máquina sencilla, vamos a ver que es una máquina está muy automatizada. Acá arriba tenemos los portapunzones, acá ya puesto un punzón y abajo una matriz. Tiene un sistema que está hacia atrás de la mesa de la máquina. Vamos a ver cuál es la utilidad que tiene. Nos va a permitir hacer trabajos inclinados. Ese sistema también puede regularse en altura, ¿no? Bueno, acá nos están mostrando un poco las capacidades cinemáticas que tiene la máquina, y luego la vamos a ver trabajar. Todos esos movimientos son programables a través del control numérico que dispone la máquina. Esos son los que se denominan tornillos a bolas recirculantes. Estamos viendo los montantes. Es una estructura gruesa, ¿no? Están mirando la alineación de todo el sistema, un sistema láser. Nos muestra más detalles que a nosotros nos interesaría ver, pero bueno, tiene su parte comercial. Video. Fíjense que bueno, tiene un control táctil. Y bueno, van a generar esa geometría, ¿no?
está recorriendo el programa de CNC. Bueno, ahí es donde va a apoyar el material. Atrás tiene los topes. Que bueno, evidentemente que los pegados tienen que quedar en determinados lugares, ¿no es cierto? Entonces ahí se ayuda con los topes posteriores que tiene la máquina. Ahí está haciendo un trabajo cónico, por eso tenía ese movimiento de rotación, la mesa con los topes traseros, ¿no? Así que bueno, esta sería una plegadora de cortina de control numérico, ¿no? Porque bueno, está asistida por un control numérico que, bueno, en ese control estaba cargada la programación está asociada a los ejes de la máquina, bueno, para poder producir la pieza que está programada. Y bueno, cuando uno necesita seleccionar la máquina en la cual va a realizar un trabajo de doblado, evidentemente que nos va a ser imperioso calcular las fuerzas de doblado, y para eso lo que se hace en el caso de un doblado en una estampa en B, se suele hacer una suerte de semejanza con un proceso de flexión simple de una viga rectangular. Entonces se puede desarrollar que la fuerza de doblado mínima es función de un factor K que depende de la geometría del proceso de doblado, que la fuerza de doblado, como nosotros lógicamente queremos hacer una deformación plástica del material, es decir, queremos que la pieza doblada conserve esa geometría, evidentemente esa fuerza va a depender de la tensión de fluencia del material, también va a depender de la longitud de la chapa, es decir, cuanto mayor sea la longitud, no es lo mismo la carga que vamos a requerir para doblar una pieza de 100 milímetros, de 500 o de 6 metros de largo. También la carga va a depender de lo que sería el espesor de la chapa, lógicamente. Y en el caso, decíamos, de una matriz en B, va a depender de la apertura que tenga la matriz, que va a estar dada por la longitud L. Fíjense que acá abajo en la transparencia tenemos una expresión de tipo general
en donde, bueno, tenemos ese factor K que depende el factor del tipo de proceso, es decir, si vamos a hacer un doblado en una matriz en voladizo, en un proceso en voladizo, ese factor es de 0,33 y es 0,67 para una matriz en B. Mayor tensión de fluencia, mayor carga, mayor ancho de la chapa a doblar, mayor carga. La carga se incrementa con el cuadrado del espesor de la chapa y es inversamente proporcional a la luz de la matriz. Es decir, a mayor sea la luz, más fácil va a ser plegar la chapa, ¿no es cierto? Esta curva yo la agregué porque me interesó este tema. Concretamente lo que acá nos muestran es lo siguiente. Si nosotros hacemos un plegado que está denominado como free acá, que sería como el plegado al aire, lo que se observa es que, bueno, la carga, acá tenemos lo que sería la zona lineal de comportamiento del material, ¿no? Llega un punto que el material empieza, digamos, a plastificar y entonces, bueno, en un principio la carga va aumentando, luego va disminuyendo ligeramente hacia el final de la carrera, pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos plastificar todo el espesor de la chapa en la zona de contacto entre el punzón y la matriz, con lo cual vamos a, por decirlo de alguna manera, hacer penetrar el punzón en el espesor de la chapa. ¿Para qué? Para minimizar la recuperación elástica. En ese caso, la carga va a aumentar de una manera muy, pero muy significativa. Por eso esta pendiente tan acusada, y acá habla del coining, que sería el acuñado o esa penetración del punzón sobre el espesor de la chapa, vuelvo a repetir, para minimizar esta cuestión de la recuperación elástica del material. Este es el modelo para llegar a la expresión de la fuerza de doblado en el caso de una matriz en B. O sea, nosotros tenemos el punzón al cual le vamos a aplicar una carga para generar el doblado. Vamos a tener una chapa de espesor H y vamos a tener una luz en la matriz, que es esta distancia, que bueno, yo les decía que cuanto mayor sea esa distancia, evidentemente menos fuerza va a tener que hacer la máquina para doblar el material. Y por otro lado, si esto lo miramos en profundidad, bueno, vamos a tener que nuestra chapa doblada va a tener una longitud indicada con esta letra B, ¿no es cierto? Entonces, el momento máximo, yo les decía que esto se trata como si nosotros tuviéramos una viga apoyado en los dos extremos, en donde a la mitad de la luz tenemos la carga P, ¿no es cierto? Entonces, en los apoyos, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuánto va a ser la carga acá y cuánto va a ser la carga acá? Por una cuestión de equilibrio estático. P sobre 2. P sobre 2, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto me va a dar un diagrama de momento que va a tener una forma que es así, en donde el máximo, el momento máximo, lo voy a tener en coincidencia con la dirección de la carga P. ¿A qué valor va a ser ese momento máximo? Va a ser esta componente P sobre 2 multiplicada por el brazo de palanca que hay hasta esta sección, que ¿cuánto vale? Si todo este largo es L, perdón, bueno, el brazo de palanca va a ser
L sobre 2. Entonces el momento máximo me va a quedar igual a P por L sobre 4. ¿Correcto? Eso quiere decir que yo de acá puedo despejar la carga P. La carga P va a ser 4 veces el momento flexor máximo dividido la longitud entre apoyos. ¿Está bien? Ahora, yo necesito poder escribir el valor de M en función de cómo el material de la chapa resiste este proceso de deformación plástica, cómo el material se opone a estas cargas que lo quieren plegar, que lo quieren doblar. Entonces, por resistencia de materiales, nosotros sabemos que habíamos visto en una de las primeras transparencias que internamente el material se opone al momento de flexión a través de desarrollar un perfil de tensiones normales, que era ese perfil que habíamos observado, en donde teníamos tensiones normales de compresión hacia la superficie interna del plegado y tensiones normales de tracción hacia la superficie externa. Entonces, la ecuación representativa que nos da la resistencia de materiales para ese perfil de tensión que tiene este aspecto, en donde este es el valor de sigma, el valor de la tensión normal máxima es igual a ese momento flector dividido lo que se conoce como el módulo resistente de la sección del material que estamos queriendo, bueno, en este caso plegar. Con lo cual, de acá yo puedo despejar el valor del momento y me queda ese momento igual a la tensión máxima por el W. El W es un factor geométrico, como ya vamos a ver. Ahora, la tensión máxima, ¿cuál sería la tensión máxima para lograr un plegado plástico? Pregunto. Sí, pero es muy difícil la pregunta. ¿Por qué, Alberto? Porque, La escúchame, tensión máxima, yo me imagino que es la... es decir, tiene que ver con... ese plegado va a ser un plegado plástico toda vez que esa tensión máxima sea mayor o igual a la tensión de fluencia. Por eso ya en esta expresión que estoy remarcando acá ahora, la tensión máxima desaparece. Y bueno, empezamos a escribirla como el valor de Y. ¿Está bien? Entonces nos queda que este momento es igual a la tensión de fluencia del material de la chapa multiplicado por el módulo resistente de la chapa. El módulo resistente es la relación que hay entre el momento de inercia y la ¿Y sigue distancia de siendo la la fibra. posición de la ¿Cómo? fibra neutra? ¿Y sigue siendo la posición de la fibra neutra? No, 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 no. Y es la tensión de fluencia. Ah, ok. Perfecto. O sea, esta Perdón. ecuación que está acá es una ecuación de resistencia de materiales. O sea, frente a un momento que vos le aplicás a un material, un momento de flexión, porque hay momentos de torsión también, frente a un momento de flexión, el material internamente reacciona a través de, bueno, un perfil de tensiones normales. Que ese perfil de tensiones normales es tal que sobre la fibra neutra la tensión es nula. O sea, la posición de la fibra neutra estaría ubicada acá, ¿no? Y los valores máximos los tendríamos en la fibra exterior, o sea, en la superficie exterior
y en la superficie interior. Si nosotros le aplicamos un momento tal que superamos la parte elástica, en realidad lo que hacemos es convertir este diagrama en una cosa así. En donde tanto este valor como este valor son Y. ¿Por qué? Lo que hicimos fue plastificar toda la sección. ¿Correcto? Sí, sí. Bien. Entonces, volviendo acá abajo, nosotros de esta ecuación que es de resistencia de materiales, podemos despejar el valor del momento. ¿Por qué queremos despejar el valor del momento? Porque era la incógnita que estábamos teniendo acá. Entonces, el momento a qué es igual a la tensión de fluencia, porque es un momento que está produciendo una plastificación, a la tensión de fluencia por el módulo resistente de la chapa. El módulo resistente a qué es igual? Es igual al momento de inercia que tiene esa sección dividido la distancia a la fibra más alejada. Si la chapa tiene un espesor H y en ese espesor, con ese espesor, ella se enfrenta a la carga de flexión, al momento de flexión, la distancia a la fibra más alejada la vamos a considerar igual a H sobre 2. Es decir, estamos considerando como si la fibra neutra estuviese ubicado en el centro, ¿no? Y el valor de I, el momento de inercia, el valor de I, este que está acá, bueno, lo podemos buscar en una tabla, es un valor, como les decía, es una expresión geométrica que depende de cada tipo de sección y que en el caso de nuestro material que estamos procesando es igual al producto del largo B por el espesor al cuadrado dividido 6. Ese es el momento de inercia. Perdón. No, me equivoqué, no. Acá ya está terminado esto. El momento de inercia lo tengo acá abajo. Es B por H cubo sobre 12. Cuando yo divido el momento... sobre 12. Yo pensé que era sobre... Ok. No, me equivoqué. Cuando yo divido el momento de inercia por H sobre 2, que es la distancia de la fibra más alejada, me queda esta ecuación. Y entonces, ahora sí, puedo reemplazar, digamos, el momento, porque el momento me va a quedar como Y multiplicado por el W. Entonces me va a quedar Y por B por H cuadrado y ya lo teníamos dividido L. Entonces, esta es la ecuación para la carga de plegado en el caso de hacer el plegado en una matriz en B. Y el factor K, que yo antes les había dicho que para este tipo de matrices o de este tipo de procesos era 0,67, bueno, surge de este análisis. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí. Factor K minúscula era el que habíamos usado antes. Es este, ¿no? Este que está acá. Sí, ojo, no lo confundamos con la tensión tangencial de fluencia, ¿no? Con el K mayúscula. Exacto. Bueno, por último, vamos a ver un video de una máquina que lo que hace es concretamente doblar tubos y al proceso este en sí se lo denomina push bending, porque acá no hay tracción en realidad. O por lo menos no la hay en el sentido que estamos, como lo vimos en el caso anterior, ¿no? Acá hicimos un doblez a 90 grados. Fíjense que la máquina tiene la capacidad de rotar el material y generar pliegues en distintos planos.
Son hermosas estas máquinas. Sí. Yo hace poco tuve la posibilidad de visitar una empresa que le conforma unas cañerías a Mercedes-Benz, y lo hace con una máquina de este tipo, y en realidad se habían comprado una máquina de esta de push bending, y también compraron una máquina de medir por coordenadas. Entonces lo que hacían ellos eran, doblaban una pieza, la llevaban a la máquina de medir, medían, bueno, la pieza como había resultado. Siempre tenés diferencias porque tenés la recuperación elástica, y entonces lo que hacían es, comparando lo que era el CAD de la pieza, cómo debería salir, y el CAD generado por la máquina de medir, sabían lo que había que sobredoblar en cada uno de los dobleces para obtener la pieza en tolerancia, ¿no es cierto? Bien. Así que bueno, ahí como que combinaban estos dos procesos, ¿no? Porque bueno, evidentemente tenían una exigencia muy importante por parte de la terminal automotriz, y bueno, tenían que cumplir un plano muy exigente, y para poder cumplir se encontraban con esta situación, ¿no? Cuando uno compra los tubos, te encontrás que, bueno, los tubos tienen variaciones en el espesor, ligeras variaciones, pero variaciones al fin, tienen variaciones en las propiedades mecánicas, tienen variaciones dimensionales, tienen variaciones en la anisotropía. Entonces, bueno, el comportamiento, digamos, para nada es un comportamiento homogéneo. Entonces, bueno, medio como que ellos tenían que hacer un procesamiento de esas piezas casi por lote, e ir ajustando para que, bueno, salieran acorde al plano, ¿no? Claro.